Si recuerdan, ayer estuvimos hablando en cuanto a las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel. Si ustedes examinan las promesas que Dios le hizo a Abraham, encontrarán que básicamente hay 4 promesas. En primer lugar, Dios prometió a través de Abraham y su simiente bendecir a todas las naciones de la tierra. En segundo lugar, Dios prometió a Abraham y a su simiente la tierra, y da la impresión en Génesis de que es la tierra de Canaán. En tercer lugar, Dios le prometió a Abraham una simiente incontable, innumerable. Y en cuarto lugar, Dios le prometió a Abraham y a su simiente el dominio de las puertas o de la puerta de sus enemigos, es decir, dominio sobre sus enemigos. Específicamente, eso se menciona en el capítulo 22 de Génesis y el versículo 18 hasta el versículo 22. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podían cumplirse estas promesas con el Israel literal? ¿Será que las promesas eran incondicionales? ¿Será que las promesas tenían que cumplirse con el Israel literal, pasara lo que pasara? ¿O será que todas estas promesas eran condicionales, dependiendo de si el pueblo obedecía a Dios y lo amaba? Bueno, yo creo que ayer empezamos ya a decir que Dios escogió a Israel con un propósito. ¿Por qué escogió Dios a Israel? ¿Recuerdan? El mensaje de Dios al mundo. ¿Cuál mensaje específicamente? El de la salvación ¿a través de quién? A través de Cristo, el Mesías. Porque la simiente de Abraham en realidad no era Israel. La simiente de Abraham, ¿quién es? Es Cristo. Ahora fíjense bien. La simiente que se le prometió a Abraham no era Israel. La simiente que se le prometió a Abraham era Cristo. Y por lo tanto, si Israel no aceptaba a Cristo, las promesas no se podían cumplir con ellos. Ahora, ayer leímos varios versículos sobre el plan de Dios para Israel. ¿Recuerdan que debían esparcir el mensaje a todo el mundo? El mundo iba a venir y decir cuál es el secreto de su prosperidad. Y ellos iban a decirles, miren, nosotros tenemos un sistema de sacrificios que apunta hacia la venida del Mesías para salvarnos de nuestros pecados. Pero la pregunta es, ¿eran estas promesas condicionales o incondicionales? Eran condicionales. Y ayer fue que dejamos allí, recuerdan que leímos Éxodo 19, 5 y 6, donde Dios incorporó a Israel como su nación escogida. Y recuerdan que Dios dijo, si oyereis mi voz, entonces seréis mi especial tesoro, y los pondré como mi nación especial sobre todas las naciones de la tierra. Había una condición cuando Dios los escogió. Ahora vamos a buscar Deuteronomio 8 y vamos a buscar rapidito estos textos y les voy a nada más mencionar algunos otros. Deuteronomio 8, estamos hablando de que las promesas que Dios hizo, de que Israel iba a ser un pueblo glorioso, iba a poseer la tierra, iba a dominar a sus enemigos, iba a tener una posteridad innumerable, iba a ser bendición a todas las naciones de la tierra. Todo eso era condicional dependiendo de si obedecían a Dios. Si desobedecían a Dios, las promesas se iban a cumplir igual, pero no se iban a cumplir con el Israel literal. Tenemos que entender eso. No es que las promesas de Dios fracasaron y que no se iban a cumplir. No, las promesas se cumplen tarde o temprano, pero no necesariamente con el Israel literal, a quienes les hizo Dios las promesas. Noten Deuteronomio 8 y el versículo 19 y 20. Deuteronomio 8, 19 y 20. Dice, mas será, si llegares, noten la palabrita sí otra vez, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te encorvares. Déjenme preguntarles, ¿cuál era el Dios que tenían los judíos cuando Cristo vino por primera vez?
¿Se inclinaban ante ídolos? No, cuando Cristo vino la primera vez. No estamos hablando de cuando fueron a Canaán y se mezclaron con los cananeos, etcétera. ¿Cuál era el Dios que ellos adoraban? ¿A Jehová? Entonces, ¿por qué Cristo los rechazó? Pastor Peverini ayer habló de eso. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano fueron al templo a orar? ¿Y con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Es decir, ¿quién era el Dios del fariseo? Él. Sus obras. Creía que se podía salvar a sí mismo. ¿Es esa la más grande idolatría del universo? ¿Qué causó la caída de Lucifer? La suficiencia propia. Los dispensacionalistas dicen, sí, pero esto dice si se encorvaban ante dioses ajenos. Y en el tiempo de Jesús no eran idólatras. ¿Que no eran idólatras? Se adoraban a ellos mismos. ¿Qué mayor idolatría puede haber? Versículo 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te encorvares, protéstolo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. ¿Fue condicional la elección de Israel? ¿Fue condicional? Versículo 20. ¿Qué significa eso, que pereceréis? Como las gentes que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. O sea que iban a ser como las naciones de ¿dónde? De Canaán. ¿Está claro? Y luego dice ¿por qué? Por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿Y quién es este Jehová que está hablando aquí? Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Israel oyó la voz de Cristo y lo siguió cuando Cristo vino la primera vez? Les pregunto entonces, ¿esta maldición del pacto debía caer sobre ellos? Sí. Ahora vamos a otro pasaje. Vamos a Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Y vamos a ver que nada de incondicional o irrevocable tenían estas promesas. Deuteronomio 11. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 13. 11:13. Dice, y será que si, ahí está otra vez, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos. Oh, eso es bien legalista, ¿no? ¡Qué legalismo! Es decir, obedeced y vivid. Pero no es legalismo, porque hay que terminar de leer el versículo. Y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. Debían guardar los mandamientos, ¿por qué? Por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahí está la condición. Yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la temprana y la tardía, y cogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus bestias, y comerás y te hartarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y así se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. En el tiempo de Jesús, los fariseos hicieron esto literalmente. Usaban filacterias, que eran unos cajoncitos, todavía se usan cajoncitos, con unos pedacitos de papel con versículos, y entonces se los ataban en las manos y en la frente, y la gente decía, ¡qué gente piadosa! Pero Dios no quería que eso estuviera fuera, sino que estuviera dentro de la frente.
y que dirigiera todo su hacer, su mano. Versículo 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos los mandamientos que yo os prescribo, para que los cumpláis, como améis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y a él os allegareis, Jehová también echará todas estas gentes de delante de vosotros. ¿Eran condicionales las promesas? Obviamente que sí. Ahora vamos al capítulo 28 de Deuteronomio. Aquí tenemos, en el capítulo 28 al 30, tenemos las bendiciones y las maldiciones del pacto. ¿Saben lo que son las bendiciones y las maldiciones del pacto, verdad? La bendición, si cumplen las condiciones. La maldición, si rechazan las condiciones del pacto. Ahora fíjense el capítulo 28 y el versículo 1. Y será que si, fíjense otra vez la palabrita, vez tras vez, si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las gentes de la tierra. ¿Había una condición para que Israel fuera puesto en alto por sobre todas las naciones de la tierra? ¿Era condicional? Claro que sí. Ahora, ¿qué tal si no lo hacían? Vamos al versículo 15. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y el resto del capítulo describe las maldiciones que hoy está sufriendo la nación de Israel. Lean el resto del capítulo, las terribles maldiciones. ¿Ustedes creen que el holocausto se hubiera realizado si la nación judía se hubiera aliado con Jesús? No. La nación judía fue abandonada por Cristo, porque ellos rechazaron al unigénito Hijo de Dios. Y claro, la misma maldición recae sobre cualquier persona, aunque no sea judía, si rechaza a Jesús. Ahora notemos algunos versículos más. Capítulo 28 y el versículo 58. Dice, si no cuidares de poner por obra, otra vez la condición, todas las palabras de aquesta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y terrible, Jehová tu Dios, Jehová aumentará maravillosamente tus ¿qué? Tus plagas. Y las plagas de tu ¿qué? De tu simiente, plagas grandes y estables y enfermedades malignas y duraderas. ¿Sobre quiénes caen las plagas? Sobre los que no obedecen por amor a quién? A Dios. ¿Los judíos están obedeciendo a Dios hoy? Ellos pretenden que sí. Pero es que la única obediencia que Dios acepta es la obediencia que viene del corazón por amor a Jesús. Y como ellos rechazan a Jesús, su obediencia es inútil. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Porque es obediencia por amor. Ya lo hemos leído en varios versículos. Ahora vamos a Jeremías. Jeremías 18. Jeremías el capítulo 18. Y vamos a leer el versículo 7. Y déjenme decirles algo en cuanto al contexto que nos vamos a leer. El contexto está hablando de Israel. Jeremías es un profeta antes de que Nabucodonosor llevara al pueblo de Dios al cautiverio, por causa de ellos rechazar la palabra de Dios. Es decir, que Jeremías en estos versículos está hablando no de las naciones paganas, de sembrar una nación pagana y arrancarla, sino que está hablando de su propio pueblo Israel, en el contexto. Ahora fíjense lo que dice el versículo 7. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Empero, si esas gentes se convirtieren de su maldad, de que habré hablado,
yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Fíjense el principio. Si yo digo que voy a arrancar una nación y la nación se arrepiente, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a arrepentir del mal. ¿Recuerdan ustedes algún caso en la Biblia cuando pasó eso? Jonás con Nínive. Ahí está el principio. Pero esta moneda tiene otro lado. Noten lo que dice el versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Eso fue lo que prometió Dios a Israel? ¿Sí o no? Prometió edificarla y plantarla y prosperarla y bendecirla y multiplicarla y darle la tierra. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa? Versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Más claro no canta un gallo. Las promesas hechas fueron ¿qué? Condicionales. Notemos 2 o 3 textos más antes de preguntarnos quién toma el lugar de Israel. Vamos a buscar Primera de Reyes 6. Primera de Reyes 6, 12 y 13. Primera de Reyes 6, 12 y 13. Escuchen bien. Aquí está hablando de la edificación del templo de Salomón. Esta casa que tú edificas. Sí. Ahí está otra vez. Lo que pasa es que es tan chiquita que no la ven. Como tiene 2 letricas, como que la ignoran. Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Había una condición para Dios no dejar a Israel? Claramente, la fidelidad a Jehová. Y el Jehová del Antiguo Testamento, con algunas pocas excepciones, es Cristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Levantaron piedras para matarlo, para apedrearlo, porque sabían que Jesús estaba reclamando la posición del que se apareció en la zarza ardiente, que se identificó como Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora vamos a notar también lo que nos dice Josué 24:20. Josué 24 y el versículo 20. Dice lo siguiente: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y os consumirá después que os ha hecho bien. Clarito. Eso es cuando están a punto de entrar a Canaán, las últimas palabras de Josué antes de entrar a Canaán. Noten lo que dice Mateo 3. Vamos al Evangelio según Mateo, el capítulo 3. Y aquí está hablando Juan el Bautista. Ya el Mesías está próximo a venir. Y aquí estaban estos hijos de Abraham, diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, tenemos garantizada la salvación. Noten el versículo 7. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿vosotros sois de vuestro padre? A ver, ¿qué? ¿Por qué se les llama generación de víboras? Porque manifiestan el espíritu de una víbora, pues. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos
dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y no crean ustedes que él estaba apuntando a unas piedras como las piedras que hay allá afuera. Los judíos llamaban a los gentiles piedras, porque creían que tenían corazón de piedra. Y si usted lee el comentario de la hermana Juan en el deseado de todas las gentes, ella dice que cuando Jesús dijo que podía levantar, cuando Juan el Bautista, dijo que podía levantar Dios hijos de Abraham de las piedras, apuntó hacia los gentiles, los soldados que estaban allí, y los publicanos que estaban allí, porque Lucas 3 dice que vinieron soldados y publicanos también. Si Dios quiere, de los gentiles estos que están aquí, de estos soldados romanos, puede levantar hijos de Abraham. Si producen fruto, son hijos de Abraham. Si no producen fruto, no lo son. Eso es lo que está diciendo Juan. Ahora, noten lo que dice Juan 3. Y solo estoy dando unas muestricas, porque hay mucho que se puede decir sobre esto. Noten lo que dice Juan 3. Jesús está hablando aquí con Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Fariseo, príncipe de los judíos, creyendo que él tenía el reino garantizado, porque él era descendiente de Abraham. Y empieza la conversación con Nicodemo. Viene a Jesús de noche porque le da pena verlo de día. No quiere que lo vean con Jesús. Pero después se convirtió, después sí apareció en la luz del día como seguidor de Jesús. Así que hay que perdonarlo por esa. Y viene y le dice, trata de impresionar a Jesús en el versículo 2 y le dice, Rabí. Es decir, como decir hoy, doctor. Sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Lo está halagando. Jesús le dice, Nicodemo, dejémonos de tonterías y vayamos al grano. Respondióle Jesús y díjole, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Los judíos pretendían que el reino de Dios era de ellos? ¿Sí o no? ¿Por derecho divino? ¿Porque descendían de Abraham? ¿Porque tenían su tierra santa? Sí. Pero Jesús le dice a este judío, tú puedes ser hijo de Abraham, tú puedes vivir en Palestina, tú puedes tener la sangre de Abraham corriendo en tus venas, pero si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver el reino de Dios. Y luego le dice algo más. Le dice en el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La condición para recibir el reino de Dios no se encuentra en qué sangre tenemos, en qué lugar vivimos o qué descendencia tenemos, sino la relación espiritual que sostenemos con Jesús. Es decir, la relación padre a hijo no se explica étnicamente ni biológicamente, sino que se explica espiritualmente. Dios es nuestro Padre si tenemos su Espíritu. Dios no es nuestro Padre si no tenemos su Espíritu. Y eso es lo que leímos de Juan 8 ayer, ¿verdad? Ahora fíjense lo que dice la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, página 80 y 81. Y esta referencia sí está en español. Dice, los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. ¿Pasaron por alto qué? Las condiciones que Dios había especificado. Dios había dado condiciones. Y si no se cumplían esas condiciones,
no tenían derecho a reclamar ¿qué cosa? Las promesas. Así de sencillo y de claro es. Ahora, déjenme preguntarles, ¿Israel fracasó en cumplir las condiciones? ¿El Israel literal fracasó en cumplir las condiciones? Vamos a leer algunos versículos que indican eso. ¿Ven por dónde vamos? Cuando ustedes estudien con alguien sobre este asunto, ustedes no pueden empezar a debatir y discutir puntos de poca trascendencia y poca importancia. Cuando ustedes discutan con un pentecostal o hablen con un pentecostal o un bautista, llévenlos directamente a hablar sobre el papel de Israel. Porque una vez que ustedes resuelven el problema de Israel, todos los demás problemas quedan resueltos. Y una vez que resuelvan el problema de las 70 semanas, ya ellos de repente ven una luz y dicen, ve. Recientemente di una campaña evangelística en la ciudad de Amarillo, en la iglesia americana. Y varias de las personas que asistieron, bautistas por cierto, porque Amarillo es una ciudad muy bautista, hay casi una iglesia bautista en cada esquina de esa ciudad de 170,000 habitantes. Y hay una iglesia que tiene casi 10,000 miembros, una iglesia bautista, ahí en Amarillo. Increíble. Los domingos no abren los negocios sino hasta las 12, porque todo el mundo está en la iglesia. Varios vinieron y me dijeron, pastor, después que les hablé de las 70 semanas, dijeron, pastor, es como si ha esclarecido la luz de un nuevo día. Porque cuando ven que el centro de la última semana es Cristo y no el anticristo, dicen, nosotros hemos estado exaltando en esta profecía a Satanás. Imagínense qué serio poner en el centro de la profecía a Satanás cuando el centro es Jesús. ¡Qué terrible! Lo hacen ignorantemente. Ahora vamos a ver. Vamos a hablar del fracaso de Israel. Y está muy claro. Vamos a Mateo 23. Y este tiempo está corriendo, pero qué enemigo tan grande es el reloj. Vamos a ver. ¿Quién quiere sostenerme las manos? Ok, vamos a Mateo 23. Y el versículo 32. ¿A quiénes está hablando Jesús en Mateo 23? Doctor Peverini se refirió a Mateo 23. El texto del versículo 23 donde dice, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo que es más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿A quiénes estaba hablando Jesús? A los líderes del pueblo de Israel, escribas y fariseos. Ahora, ¿cómo los llama Jesús en el versículo 32? Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. ¿Qué significa henchir la medida? Que la copa, ¿qué? Se llenó. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de una copa que se llenó? Que la paciencia de Dios, ¿a qué? Terminado. Y luego, por si acaso, el versículo 33 le dice a Jesús, serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Le dice a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Jesús esas palabras tan drásticas? Porque ellos han rechazado ¿a quién? A Jesús, el significado de su religión. La pregunta es, ¿cómo pueden ellos enseñar su religión y rechazar a Cristo, que es el centro de su religión? ¡Qué ironía! Y sin embargo, hay personas que enseñan en las iglesias allá afuera que Israel fue restaurado a su tierra en desobediencia en el 48 y que algún día, en armonía con el plan de Dios, se van a restablecer los sacrificios sin estar Cristo indicado en los sacrificios. ¿Cómo es posible que se enseñe una herejía tal? Eso es como decir que vamos a prender la linterna cuando salió el sol. Ya la Pascua se cumplió. Cristo es nuestra Pascua. No volvamos a las sombras. Miremos a la realidad. Cristo Jesús. Ahora,
sigue diciendo, y escuchen bien, vamos a leer el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? Y esto no podemos dedicar tiempo, pero déjenme lanzarles la semillita. La terminología esparcir y juntar es terminología de las bendiciones y las maldiciones del pacto. Esparcir es la maldición del pacto. Reunir es la bendición del pacto. Jesús dice, ¿cuántas veces no quise yo derramar sobre ustedes las bendiciones del pacto? Y reunirlos de su esparcimiento después del cautiverio babilonio. Como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste. Y ahora escuchen. He aquí, vuestra casa. Hasta este punto, ¿cómo había llamado Cristo el templo? La casa de mi Padre y mi casa. Ahora por primera vez Jesús dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué quiso decir eso cuando dijo vuestra casa os será dejada desierta? ¿Por qué quedó desierta? ¿Quién vino y tabernaculó en el templo? El Verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. ¿Dónde estaba Cristo cuando dijo estas palabras? En el templo. ¿Y qué hizo Jesús inmediatamente después de decir, vuestra casa os es dejada desierta? 24:1. Y salido Jesús, íbase del templo. Y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los mismos discípulos estaban engañados. Y vienen y le dicen a Jesús, y Mateo no lo dice, pero Lucas sí lo dice, le dice, ¡ve! ¡Qué grande y lindo es el templo! Y Jesús le dice, está bien, de acuerdo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no será destruida. Y luego habla de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué fue destruida Jerusalén? Porque Cristo abandonó ¿qué? El templo. La casa de ellos quedó ¿qué? Desierta, vacía. Y ya no podían reclamar la protección del Mesías, a quien rechazaron. ¿Está claro? ¿Sí? Hay que leer con cuidado la Biblia. Y no hacer una teoría y luego cuadrar los versículos dentro de la teoría. Ese es el problema, mucha gente hace eso. Ese es el problema con toda esta teoría del rapto secreto. Hacen un panorama bien lindo, una filosofía bien linda, entonces agarran versículos y enchufan uno aquí y enchufan otro allá y enchufan uno en el medio y tienen un lindo sistema que es la creación de la sabiduría humana. Ahora, fíjense lo que dice ahora Mateo 21. Cada vez que vamos a leer estos versículos, vamos a ver que el gran pecado que llevó al rechazo de Israel fue el rechazo del Mesías. ¿Están todavía rechazando al Mesías? Entonces, ¿son la nación escogida de Dios? Qué sencillo es. Fíjense lo que dice Mateo 21, una parábola muy interesante. Versículo 33. Oíd otra parábola. Fue un hombre padre de familia. ¿Quién es el padre de la familia? Dios el Padre. El cual plantó una viña. ¿Qué representa la viña? Lean Isaías 5. La viña es Israel. Exactamente. Pueden leer también el Salmo 80 y el versículo 8. Isaías 5 dice que Israel se consideraba como una viña. Así que está Dios el Padre. Dios el Padre planta una viña. ¿Qué significa eso que plantó una viña?
escogió un pueblo, ¿verdad? Y la cercó de vallado. ¿Saben qué es eso? Cercó de vallado, es la ley. Y dice, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre. La torre representa el templo de Jerusalén. Y la dio a renta a labradores. ¿Quiénes son esos labradores? Los judíos. Y se partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Tiene esto alguna relación con lo que dijo Juan el Bautista? No piensen ustedes que porque son hijos de Abraham, eso les garantiza a ustedes que son el pueblo escogido y la nación especial. Dios puede hacer hijo de Abraham de estos gentiles, de estas piedras. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Este es el periodo del Antiguo Testamento. Pueden leer, vamos a leer Mateo 23, 37, para que veamos eso. Mateo 23 y el versículo 37. Versículo 35 al 37, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Fíjense que iba a caer sobre el pueblo de Israel, sobre la nación judía. Dice, para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué hacían los judíos? No hacían sino matar a los mensajeros que Dios mandaba a ellos. Volvamos al capítulo 21. Versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. Fíjense. Primero manda a Moisés, a Josué. Luego después manda a muchos profetas. E hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. Diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, ahora escuchen esto. Mas los labradores, viendo al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. ¿El heredero de qué? De las promesas que Dios hizo a quién. ¡A Abraham! Y si ustedes quieren una ampliación de Génesis 3, las promesas de Abraham hay que entenderlas a la luz de Génesis 3:15 y Génesis 1. Y luego hay que ir a la historia de Jacob y Esaú, la batalla entre David y Goliat. Luego hay que ir a Apocalipsis 12, el nacimiento de Cristo, y culminar en Apocalipsis 12:17 para entender todo lo que está tratando de decir esto de heredar. La promesa de Génesis 3:15 es una promesa tremenda que se traza a través de toda la Sagrada Escritura. Este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos su heredad. ¡Qué bárbaro! Y tomado le echaron fuera de la viña. ¿A dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad. Y le mataron. Y ahora Jesús hace una pregunta. Y como que yo no sé si es que estaban entorpecidos o algo. Ellos no entendieron lo que Jesús estaba tratando de decir. Jesús ya estaba leyendo lo que ellos iban a hacer. Pues cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dícenle. Mire, ellos mismos se pronuncian la sentencia. Dícenle, a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Y Jesús dijo en su corazón, amén. Versículo 42. Díceles Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de la esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y ahora escuchen el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Cuando finalmente que apedrean a Esteban, porque todavía estaba en el futuro, ya vamos a leer dentro de un momento el pasaje.
El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. Ahora, hay dos palabras en el Nuevo Testamento para pueblo o gente. La primera palabra es la palabra laos, que se refiere casi en todos los casos al pueblo escogido de Dios. Y la palabra etne, de donde viene la palabra étnico, que se usa en Mateo 18. Tenlo por étnico y publicano. ¿Ven? Que son los gentiles. Aquí la palabra es, el reino es quitado del laos y es dado a los gentiles, a etne, que haga los frutos de él. Y luego dice Jesús, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Eso es lo que Jesús quería hacer con Israel. Quería que ellos cayeran sobre la piedra y que su corazón de piedras fuera roto y quebrantado al aceptarlo. Pero luego dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Eso pasó en la destrucción de Jerusalén. Y ahora fíjense, y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Y luego ellos cumplieron exactamente lo que Jesús había dicho. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Ni aun relatándoles la parábola se arrepintieron, querían echarle mano para matarlo. Es decir, que esas palabras de Jesús se mostraron que verdaderas. Nuevamente, ¿por qué razón es que el pueblo judío fue rechazado y el reino iba a ser dado a otros? ¿A otro etne? Porque rechazaron al Mesías. Escuchen bien, vez tras vez aparece esto. Ahora vamos a Hechos 13. Hechos 13. Y el versículo 45 al 47. Hechos 13, 45 al 47. Aquí están predicando Pablo y Bernabé, poco después del apedreamiento de Esteban. ¿Recuerdan que el reino iba a ser quitado de quiénes? De los judíos, y iba a ser dado a quiénes? A los gentiles. Eso pasa después que Esteban es apedreado, ¿sí o no? Ahora fíjense lo que dice el versículo 45. Cuando Pedro y Bernabé predican ¿a quién? Pablo y Bernabé predican ¿a quién? A Cristo. Y que los judíos crucificaron a Cristo y que Cristo es el Salvador. ¿Qué sucede? Versículo 45. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios. ¿Recuerdan que Jesús dijo: no soy enviado sino primero a las ovejas de qué? De la casa de Israel. ¿Por qué Cristo vino primordialmente a hacer un ministerio por Israel? Sencillamente porque 70 semanas habían sido determinadas sobre Israel y las 70 semanas no habían terminado. Era después de las 70 semanas que iba a ir ¿a quiénes? A los gentiles. Por eso Jesús ministró a los judíos primero. Pero ahora aquí dice, era menester que a ustedes, los judíos, se les abrace la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Está claro? Ahora hay más textos, déjenme mencionar nada más algunos. ¿Qué significó cuando se rasgó el templo, el velo del templo, de abajo hacia arriba? No me estaban escuchando. ¿Qué pasó cuando el velo del templo se rasgó de abajo para arriba? Ok. Escuchen con cuidado. ¿Cómo se rasgó el velo? Si ustedes van a romper una cortina, ¿qué hacen? ¿Se suben en una silla y la rompen de arriba para abajo? No, la agarran abajo y la rompen de abajo para arriba. Es decir, que el velo del templo fue rasgado ¿por quién? Por Dios. Todo el sistema de sacrificios había que concluido. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice la profecía de las 70 semanas.
¿Y saben lo que dice? ¿Saben lo que dicen los dispensacionalistas? Dicen que el que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda es el anticristo. A la mitad de la última semana, ¿ve? Él establece los sacrificios primero para la nación judía, y entonces a la mitad de la semana le va medio mal, se voltea contra los judíos y para el sacrificio y la ofrenda. Es decir, que en vez de Cristo, por su muerte, terminar con el sistema ceremonial, el que termina con el sistema ceremonial es el anticristo. ¡Qué bárbaro! Ahora, notemos lo que dice Mateo 8. Y ya veo que no vamos a terminar hoy con esto. Tenemos que usar unos minutos mañana y luego vamos a usar el resto hasta donde podamos para estudiar la profecía de las 70 semanas. Pero quiero que esto quede absolutamente claro, porque cuando hablan con gente tienen que hablarles de esto. Usen esta secuencia. Ahora, noten lo que dice Mateo 8 y el versículo 11 y 12. Muy interesante historia. El Señor Jesucristo acaba de sanar al siervo de un centurión. ¿Y el centurión es qué? ¿Judío o romano? ¿Gentil o judío? Gentil. Y ahora escuchen lo que dice Jesús. Versículo 11. Versículo 10. Sí, porque ¿qué le dijo el centurión? Y no entres ni siquiera debajo de mi techo, porque yo no soy digno de tenerte debajo de mi techo. Nada más di la palabra y sanará. Y fíjense lo que dice Jesús. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Y luego vean lo que dice. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿A dónde? Pero yo pensaba que el reino de los cielos era para la iglesia. Por lo menos así enseñan. Pero aquí dice que Abraham, Isaac y Jacob se van a sentar ¿dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son esos? Los judíos serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que determina entonces la salvación a la perdición? Según este pasaje. La fe en ¿quién? ¿Qué manifestó el centurión? Fe en Cristo. ¿Y los judíos manifestaron fe en Cristo? No. Entonces el gentil termina en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, y los que pretenden ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob terminan en tinieblas, a donde es el lloro y el crujir de dientes, porque no tienen la fe del centurión. ¿Qué es lo que determina entonces la vida eterna o no tener la vida eterna? ¿Es la nacionalidad que tengo, la sangre que tengo o mi relación con Jesús? Mi relación con Cristo. Y déjenme decirles que si un judío se une a Cristo, entonces de verdad es judío. Y si un gentil que se ha unido a Cristo rechaza a Cristo, llega a ser como el judío que no ha aceptado a Cristo. No estamos diciendo de que los judíos no son amados por Dios. Oh, Dios los ama muchísimo. Pablo los amaba muchísimo. Dice, yo estuviera dispuesto de recibir la maldición de Dios sobre mí si pudiera tan solo salvar a mi pueblo. Fíjense qué tremendo. Pablo sí era un verdadero judío. Antes no era. Ahora fíjense qué interesante. Pablo antes de su conversión era judío pero no era. Y después de su conversión era judío y de verdad. Porque la definición de un judío es el que está ¿en qué? En Cristo. Cristo es lo que define qué es un judío. Entonces yo pregunto, ¿con quién se van a cumplir todas las promesas hechas a los judíos? Con todos los israelitas que se han unido a Cristo. ¿Y dónde están esos israelitas? Lo cual significa que Israel hoy es ¿qué? Mundial. ¿Y Babilonia es?
¿Y el Éufrates es? A ver, sigan el principio pues. ¿Israel es qué? Mundial. Babilonia, el enemigo, es qué? Mundial. El Éufrates, por lo tanto, es mundial. Me quedan 5 minutos. Yo tengo las 10:25. Yo no robo, pero no me roben. ¿Ah? 10:21. Oh, me gusta más ese reloj. Así que, tranquilito, Pastor Tijeras. Lo digo con cariño, pero con decisión. Lucas 19. Lucas 19. 42 al 44. Lucas 19, 42 al 44. Fíjense. Aquí está hablando Jesús. Jesús entra a Jerusalén. Por la puerta de oro, por la puerta oriental del Monte de los Olivos, baja por el valle de Cebrón o Kidron Valley. Sube y entra por la puerta de oro, la puerta oriental de Jerusalén, al templo. Y Jesús dice en el versículo 41, como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que toca a tu paz. Si tú tan solo supieras que ha venido a ti el que trae paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Para entender eso tienen que ir a 2 de Corintios 3. Israel tiene un velo ante sus ojos, porque no ve en los escritos de Moisés la gloria que es Cristo. Pero cuando se convierten a Cristo, el velo es quitado y ven la gloria de Cristo en los escritos de Moisés. Vean. Es decir, que 2 Corintios 3 no está contrastando la ley y la gracia, está contrastando el Antiguo Testamento sin Cristo y el Antiguo Testamento con Cristo. Y el Antiguo Testamento sin Cristo mata. Eso es lo que dice Pablo. Pero cuando vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, vivifica. Así que cuando ustedes hablen, no se dejen meter en un rincón con 2 Corintios 3. No se dejen arrinconar, que lo que se está contrastando allí no es que en el Antiguo Testamento era por ley y eso traía maldición, y en el Nuevo Testamento es por gracia y eso trae bendición. Mentira. El contraste es en leer a Moisés con el velo puesto y leer a Moisés sin el velo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 43. ¿Qué va a pasar porque ellos no reconocieron el tiempo de su visitación? Porque no aceptaron al príncipe de paz. ¿Qué va a suceder? Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a la tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nuevamente, ¿cuál es la razón por la cual Israel es rechazado? El Israel literal, porque no conoció el momento de su visitación por el Mesías. ¿Ven cómo en cada pasaje surge lo mismo? ¿Todavía están rechazando al Mesías? ¿Entonces Dios puede cumplir sus promesas con ellos? No.